Emiliano Zapata Salazar, conocido como el Caudillo del Sur, o el Atila del Sur, fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur. Zapata se posicionó como uno de los principales líderes revolucionarios desde la presidencia de Francisco I. Madero en 1911, hasta su asesinato por órdenes de Venustiano Carranza en 1919. Es considerado un símbolo de lucha y resistencia campesina en México. Fue ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas, así como de justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, víctimas de la oligarquía y el latifundismo de los hacendados del Porfiriato. Aunque Zapata fue excluido, junto con Pancho Villa, del Congreso Constituyente de 1917, a ello se debe el constitucionalismo social que de ahí surgió, especialmente el artículo 27. Biografía. 1879 a 1905, infancia. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, México. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. Tuvo 6 hermanas y 3 hermanos, Pedro, Eufemio y Loreto. Su abuelo materno, José Salazar, militó en el ejército de José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla. Sus tíos paternos Cristino y José Zapata lucharon en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa a las órdenes de los generales Carlos Pacheco y Porfirio Díaz. Su infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista en Morelos. Realizó sus primeros estudios con el profesor Emilio Vara, quien había sido un viejo soldado juarista. A sus 9 años, al presenciar el despojo de tierras a campesinos ocasionadas por hacendados de la zona, y después de escuchar a su padre que le respondía que nada podía hacerse, le dijo con entusiasmo y valentía. Tenía 16 años cuando murió su madre, 11 meses después perdió a su padre. Pronto trabajó como labrador y arriero. El 15 de junio de 1897 fue aprehendido por las fuerzas rurales de Cuernavaca, durante la fiesta del pueblo de Anenecuilco. Su hermano Eufemio logró que lo dejaran en libertad, pistola en mano. Por esta razón, los hermanos Zapata abandonaron el estado. Emiliano permaneció un año trabajando en la hacienda de Jaltepec en Puebla. 1906 a 1910, primeras incursiones políticas. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender sus tierras y las del pueblo frente a los hacendados colindantes. Su rebeldía lo condenó a la leva, y en 1908, Zapata fue incorporado al 9º Regimiento de Caballería, bajo el mando del coronel Alfonso Pradillo. En Cuernavaca, Zapata fue asignado como caballerango de Pablo Escandón, jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, tras lo cual fue trasladado a cumplir las mismas funciones bajo el mando de Ignacio de la Torre, yerno del general Porfirio Díaz, quien le tomaría especial afecto por su destreza y conocimiento con los caballos. El 24 de enero de 1909, fue fundado en Villa de Ayala el Club Melchor Ocampo que apoyó la candidatura de oposición de Patricio Leiva para el gobierno del estado de Morelos, entre cuyos integrantes figuró Zapata siendo esta su primera aparición política ajena al mundo campesino apoyando a dicho candidato en contra de los latifundistas como Pablo Escandón y Barrón, dueño de la hacienda San Diego Atlihuayán. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido calpuleque de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco Villa de Ayala Moyotepec donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma, sobre todo la ley Lerdo que obligó a las corporaciones civiles a vender o ser expropiadas las tierras improductivas, lo cual fue motivo en su tiempo del apoyo de varios líderes indígenas como Tomás Mejía a los gobiernos conservadores mexicanos y al Segundo Imperio Mexicano. Estas leyes además fueron aprovechadas por varias personas para acrecentar sus tierras de manera ilegal al solicitar la propiedad de zonas comunales que los pueblos no trabajaban. Por esto,
se convertiría en dirigente agrario de Morelos, su estado natal. En febrero de 1910 fue incorporado por la fuerza al 9º Regimiento de Caballería con sede en Cuernavaca, con el grado de soldado raso. En mayo de ese mismo año, recuperó por la fuerza las tierras de la hacienda del hospital que eran protegidas por el jefe de policía, José Avivanco, y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero. Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en Villa de Ayala, con objeto de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala. Reunió a los vecinos de 3 pueblos, Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Con ellos inicia un nuevo reparto de tierras derribando las cercas. Revolución Mexicana. 1910 a 1912, Revolución Maderista y Plan de Ayala. 1913 a 1914, oposición a Victoriano Huerta. 1914 a 1919, el gobierno convencionista. Vida personal. De acuerdo al libro El álbum de Amada Díaz escrito por Ricardo Orozco y basado en los diarios de Amada Díaz, hija de Porfirio Díaz, Zapata tuvo una muy buena amistad con el esposo de Amada, Ignacio de la Torre y Mier. La amistad entre ambos ha sido cuestionada con el pasar del tiempo y se ha llegado a decir que Zapata y Mier sostuvieron una relación amorosa, pero esto solamente ha quedado como un rumor. Otras personas que han hablado acerca de esto, incluyen a Pedro Ángel Palou en su novela Zapata, en la cual insinúa que tuvo algunas supuestas relaciones homosexuales, esto basado en testimonios de Manuel Palafox, conocido como el Ave Negra, y quien fuese el secretario personal de Zapata. Hasta donde se sabe, Emiliano Zapata Salazar tuvo hasta 16 hijos documentados con 9 mujeres, pero hay quien habla de que sostuvo relaciones con 14 mujeres. El motivo por el que se incorporó a Zapata al ejército fue el hecho de que había raptado a una joven. La acusación la puso el padre de Inés Alfaro Aguilar, joven con quien tiempo después Zapata tendría 5 hijos, Nicolás, Guadalupe, Juan, Ponciano y María Elena Zapata Aguilar. En la fotografía en la que Zapata aparece junto al general Pancho Villa sentado en la silla presidencial, el niño más pequeño que se asoma es Nicolás. Para el 3 de noviembre de 1943, solo quedaba vivo Nicolás, de acuerdo con un documento suscrito por Inés Alfaro Aguilar. También según el historiador Jesús Sotelo Inclán, Zapata se casó con una joven de clase acomodada llamada Luisa Merino, aunque esta aseveración no es universalmente aceptada. Al caer la dictadura porfirista, el 20 de agosto de 1911 contrajo matrimonio con la señorita Josefa Espejo Merino conocida como la Generala, hija de don Fidencio Espejo y Guadalupe Sánchez Merino, con quien procreó 2 hijos más. El primero, un varón que tuvo por nombre Felipe Zapata Espejo, nació hacia 1912 en el Cerro El Jilguero y murió a la edad de 5 años, hacia 1917, en uno de los tantos refugios que como familia tuvieron, luego de ser mordido por una víbora de cascabel. El segundo hijo fue una niña, Josefa Zapata Espejo, nacida hacia 1913 en Tlaltizapán y que murió un año antes que Felipe, hacia 1916, a consecuencia de una picadura de alacrán. Con Margarita Sáenz Ugalde, tuvo 3 hijos, Luis Eugenio, nacido en Tlapehuala, Guerrero, el 2 de diciembre de 1914 y fallecido en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1979, Margarita y Gabriel Zapata Sáenz, siendo estos 2 últimos fallecidos poco después de nacer. Con Petra Portillo Torres, tuvo una hija, Ana María Zapata Portillo, nacida el 22 de junio de 1915 en Cuautla y fallecida el 28 de febrero de 2010, en Cuautla. Fue enterrada en el Panteón Municipal de Cuautla. Con María de Jesús Pérez Caballero, natural de Coahuistla, tuvo a Mateo Emiliano Zapata Pérez, que nació el 21 de septiembre de 1917 en Temilpa Viejo, Tlaltizapán, Morelos, y murió el 10 de enero de 2007 en Cuautla. Fue enterrado en el Panteón Municipal de Cuautla. Con Georgina Piñeiro, tuvo a Diego Zapata Piñeiro,
que nació en Tlaltizapán el 13 de diciembre de 1916 y falleció el 20 de diciembre de 2008 en la Ciudad de México. Fue enterrado en el Panteón Municipal de Cuautla. Con Gregoria Zúñiga Benítez, tuvo a María Luisa Zapata Zúñiga, nacida en Quilamula, Morelos, el 21 de junio de 1916, y fallecida en 1935 de meningitis, sin dejar descendencia. Con Luz Zúñiga Benítez no dejó descendencia, aunque según el historiador Carlos Barreto Marc, existe la versión de que tuvo un niño, que aparentemente murió al nacer. Con Agapita Sánchez, tuvo a Carlota Zapata Sánchez, nacida en Huitzilac, Morelos, en 1913 y fallecida en Jiutepec, Morelos, el 22 de abril de 2014. Con Matilde Vázquez, tuvo a Gabriel Zapata Vázquez. Existe la versión de la existencia de otro hijo, José Zapata, de madre desconocida, pero su existencia no está completamente comprobada. Asesinato. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados en el norte. El gonzalista Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y que estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió pruebas y Guajardo se las dio al fusilar a aproximadamente 50 soldados federales, con consentimiento de Carranza y Pablo González, y ofrecerle a Zapata armamento y municiones para continuar la lucha. Así, acordaron reunirse en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Zapata acampó con sus fuerzas a las afueras de la hacienda, y se acercó a la misma acompañado únicamente por una escolta de 10 hombres. Al cruzar el dintel, un ordenanza apostado a la entrada, tocó con su clarín la llamada a honores. Esa fue la señal para que los tiradores, escondidos en las azoteas, abrieran fuego contra Zapata, que alcanzó a sacar su pistola, pero un balazo se la tumbó, después el caudillo cayó muerto. No pocos condenaron el procedimiento. Además, esto dio lugar a que, una vez muerto por más de 20 impactos de escopeta en el cuerpo, Zapata se convirtiera en el propagador de la revolución y símbolo de los campesinos desposeídos. El movimiento continuó, aunque ya con menos intensidad, y los zapatistas acordaron nombrar a Gildardo Magaña Cerda jefe del Ejército Libertador del Sur. Él sería el último, pues casi un año después, los antiguos compañeros de Zapata se integrarían al gobierno aguaprietista, aunque algunos de ellos serían asesinados por el mismo gobierno. En 2006, un hombre llamado Tomo Otarada publicó un texto que cuestiona la versión oficial de la muerte de Zapata en la hacienda de Chinameca. Esta teoría, a pesar de no ser completamente comprobada, fue respaldada por el historiador John Womack Jr. de la Universidad de Harvard especializado en historia de Latinoamérica, en particular de México y específicamente en el periodo de la Revolución Mexicana y del propio Zapata. Desde 1919 sus restos descansaron en el Panteón Municipal de Cuautla. El 10 de abril de 1932 fueron exhumados los restos de Emiliano Zapata a la Plaza Revolución del Sur a una estatua en su honor, que es diferente a la que está actualmente. Ha habido intentos posteriormente de transportarlos al Monumento a la Revolución, sin embargo, familiares e intelectuales se opusieron ya que descansarían junto a los de Venustiano Carranza, que mandó a orquestar su asesinato. Entre los más destacables se encuentran los ocurridos en 1976 y en 2019, centenario luctuoso. Cultura popular. Entre la gente común del estado de Morelos, que se negaba a dar crédito a la muerte de Zapata, circulaba la creencia de que no era su caudillo el que había sido asesinado por Guajardo. Se decía que le hacía falta un lunar, que si Zapata era más alto o más moreno. Se decía que no era posible que, si Zapata había escapado a tantas emboscadas y siempre había tenido tan buen olfato para los engaños, hubiera caído de esta manera. Se decía que Zapata había mandado en su lugar a uno de sus compadres, con quien compartía un gran parecido. Sin embargo, la identificación del cadáver de Zapata por parte de antiguos compañeros de armas y gente cercana fue contundente, el cadáver correspondía al caudillo del sur. Las leyendas llevaron a Zapata hasta el lejano oriente, donde un compadre árabe le habría ofrecido protección, según esa leyenda,
Zapata se había embarcado en Acapulco para huir a Arabia. Otros más aseguraban que en las noches de luna, se le podía ver cabalgando cerca de Anenecuilco, el sitio de su nacimiento. También allí ubicaban, décadas después, a un anciano encerrado en una casa, que aseguraban era Zapata. Un corrido escrito en esos días dio una idea de esta situación. Además de canciones que narraban sus actos de heroicidad, también algunos festivales religiosos lo incorporaron como casi al mismo nivel de santos y santas. El antropólogo Robert Redfield en un estudio realizado en Tepoztlán señaló el aura mística en la que está envuelta la figura de Zapata. En dichos relatos tanto su caballo como él tienen cualidades mágicas y se ayuda de la participación de los santos patronos en sus aventuras. En Xoxocotla su nacimiento es tratado como si de una predestinación se tratara y las historias que de él se narran cuentan con una amalgama de matices de la cultura precolombina, como la noción del inframundo, unidos a elementos católicos. En la década de 1990, a la par de la consolidación del neozapatismo, en Chiapas surgieron leyendas en las que Zapata se habría reencarnado en una figura maya a la que se le conoce como Botán Zapata y que es invocada el día de la conmemoración de su muerte. Se ha comentado que él fue el autor de la famosa frase, más vale morir de pie que vivir de rodillas, sin embargo, ningún historiador ha podido confirmar que la haya dicho ya que incluso se le ha atribuido a Dolores Ibarruri, la Pasionaria, y a Che Guevara, pero no se ha comprobado que la oración sea de la autoría de alguno de los tres. Una versión diferente de la expresión que también se le atribuye a Zapata dice, es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Legado. Entretenimiento. En 1952, Zapata fue interpretado por el actor Marlon Brando en la película estadounidense y biográfica sobre su vida, Viva Zapata. 18 años después, en 1970, otro filme fue hecho pero esta vez en México con Antonio Aguilar interpretándolo y se tituló, Emiliano Zapata. Para 2004, otra cinta en su memoria se realizó, donde fue interpretado por Alejandro Fernández y llevó el nombre de, Zapata, el sueño del héroe. El mismo año, una miniserie titulada, Zapata, Amor en Rebeldía, fue transmitida por Telemundo y contó con Demián Bichir representándolo. Museos. La llamada Ruta de Zapata es un proyecto turístico para conocer la historia del llamado caudillo revolucionario. Ruta de Zapata Cuautla, puede visitarse la antigua estación de ferrocarril, que sirvió como cuartel zapatista, el Palacio Municipal, donde se veló su cadáver, la Plazuela del Sur, donde descansan sus restos, debajo de una estatua en su honor, y la Máquina 279, que sirvió durante la época revolucionaria. Anenecuilco, cuenta con la Casa Museo Zapata, un museo innovador, con la habitación donde nació Emiliano Zapata. Chinameca, restos del casco de la ex hacienda donde fuera acribillado, y cuenta con un museo con fotografías. Tlaltizapan, donde está ubicado el Museo Cuartel Zapatista y el Mausoleo a Emiliano Zapata Salazar. Véase también. Emiliano Zapata. Plan de Ayala. Principales jefes y oficiales zapatistas. Zapatismo.